Buenos días. Por favor, si os vais sentando, damos comienzo a esta segunda mesa de debate que lleva el título de Espacios, Tecnologías e Innovación. Bueno, yo soy Lidia Teira, trabajo en la Dirección General de Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid, llevando el Departamento de Tecnología, y os voy a presentar a mis compañeras de mesa y protagonistas de la misma, que son Maricruz Acín, que es directora de la Biblioteca Cúbit de Zaragoza, especializada en público joven. Ana María Ballester es directora de la Biblioteca del Goethe Institut, aquí en Madrid. Y Isabel Cuadrado es jefe del área de planificación bibliotecaria en la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deportes. Bueno, sin más, vamos a escucharlas, como se ha hecho en la mesa anterior, a cada una de ellas con sus presentaciones y luego daremos paso al coloquio. Ana. Hola. Sí, vale. Pues nada, como os comentaba, soy Ana María Ballester, soy la directora de la Biblioteca del Goethe Institut de Madrid. Normalmente suelo explicar que el Goethe Institut es más o menos como el Instituto Cervantes en alemán. Vosotros, la mitad de vosotros prácticamente ya lo sabéis, pero bueno, es más o menos a lo que nos dedicamos. Estamos en 98 países, tenemos 159 Goethe Institute y lo que hacemos es pues, dar clases de idiomas, eventos culturales y dar información sobre Alemania. No en todos los Goethe Institut, lamentablemente, hay biblioteca. Hay 97 bibliotecas en todo el mundo, en 70 países. En España sí tenemos la suerte de tener 2 institutos, en Madrid y Barcelona, y los 2 tenemos biblioteca, lo cual está muy bien, porque todo el mundo sabéis que los institutos que tienen biblioteca son los mejores y donde pasan todas las cosas interesantes. ¿Qué hacemos en las bibliotecas del Goethe Institut? Pues básicamente intentar dar la sensación de poder disfrutar, conocer un trocito de Alemania, aunque se esté muy lejos. Lo más importante para nosotras es abrir lugares de discusión, o sea, que no sea ofrecer materiales, ofrecer eventos y que se reciban pasivamente, sino abrir espacios de discusión, incluso para hablar de cuestiones pues, que sean un poco incómodas, pero de las que hay que hablar. Y, por supuesto, proporcionar información necesaria y correcta, es decir, que vaya más allá de Google. Os explico un poco qué está pasando en las bibliotecas del Goethe. Pues, por ejemplo, en Varsovia, la biblioteca se ha convertido en un espacio temático. ¿Qué significa eso? Pues que cada 2 o 3 meses toda la biblioteca se transforma siguiendo un tema. Aquí veis las plantitas, esto era tema de ecología, se cambia toda la colección, ¡horror!, se cambian los muebles de sitio y en la biblioteca empiezan a pasar cosas, empiezan a invitar a gente de asociaciones ciudadanas, empiezan a presentar sus acciones, empiezan a ver películas. Bueno, la biblioteca como un lugar en el que constantemente están sucediendo cosas. Aquí el espacio de estudio, silencio, no es exactamente el concepto. Aquí, por ejemplo, sí, en Belgrado, lo que han decidido es más el concepto Starbucks. Oye, ¿por qué no? El concepto Starbucks funciona, pues allí te puedes coger tu café, tu bollito y sentarte a escribir la gran novela del siglo XXI. Obviamente, también luego organizan eventos donde se da énfasis en eso del diálogo. En Madrid lo que hemos hecho es una biblioteca más o menos normalita, poner un espacio de realidad virtual porque se nos ha ocurrido, nos pareció una buena idea. Es una biblioteca perfectamente normal, donde hay sus libros, hay sus eventos, presentaciones, talleres infantiles, bueno, todo lo que más o menos una biblioteca moderna hace, pero además tenemos un espacio de realidad virtual que lo que tiene de especial, digamos, es que no hemos hecho ninguna gran obra arquitectónica, no es un espacio tecnológico a la última, sino que simplemente hemos puesto la tecnología al servicio de la gente ahí en medio, porque lo que nos gusta es que la gente ponga esta cara al venir a la biblioteca. Pequeños datitos, no hace falta una inversión de dinero súper gorda. Estas gafas de realidad virtual de cartón no es lo mismo. O sea, ya os digo que no es lo mismo, mejor hacer una pequeña inversión y comprarse unas guays, si las queréis.
No hace falta ser un genio de la informática, no hace falta gastarse mucho dinero en juegos, sí hace falta tiempo, porque los juegos hay que descargarlos, hay que jugarlos. Si no te gusta a ti jugar, ponerte unas gafas y de repente tener una espada láser y empezar ahí, entonces no lo hagas, porque si a ti no te gusta, tampoco vas a poder transmitirle a tus usuarios lo guay que es. A mí, como veis, sí me gusta. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues básicamente porque lo que nos gusta es que la gente ponga estas caras al venir a una biblioteca y diga ¡oh! Lo que han hecho ahí. Entonces, básicamente es esto. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias al Instituto Cervantes por haber contado con el Ministerio de Cultura para estar hoy aquí. La verdad es que he de reconocer que cuando me invitaron a participar en esta ponencia, yo pensaba, ojo, todos mis compañeros y compañeras van a presentar cosas chulísimas en sus bibliotecas. ¿Y cuál es el problema fundamental del Ministerio, de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria? Es que no tenemos espacios, no tenemos servicios propios y sí que tenemos un montón de proyectos que desde luego son transversales y que intentan ponerse a disposición de todas las bibliotecas. La Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria forma parte de la actual Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. Digamos que lo que es propiamente nuestro, entre comillas, serían las 53 bibliotecas públicas del Estado, de las cuales solamente tenemos la titularidad. La gestión bibliotecaria está transferida a las comunidades autónomas. Por tanto, es muy importante, digamos, empezar, y por eso os he querido poner este primer pantallazo para que tengáis en cuenta que el Ministerio, y en concreto nuestra subdirección, trabaja en el ámbito y en el impulso de los servicios bibliotecarios cooperativos, tanto con otras administraciones, que son fundamentalmente las autonómicas y las locales, como con otras instituciones dentro de todo el ámbito del sistema español de bibliotecas. Hacemos un montón de cosas y a veces yo creo que somos un poco grandes desconocidos, precisamente porque no tenemos espacios, bibliotecas propias. Quiero decir, ya digo que realmente la titularidad de una biblioteca pública del Estado es en sí mismo el edificio, el continente, el contenido, tanto en la colección como en el personal, como los servicios son, por ley y a través de convenio, transferidos 100% a las comunidades autónomas. Gran parte, por tanto, de los servicios que impulsamos sí que afectan al conjunto de las bibliotecas de diferentes ámbitos, fundamentalmente las públicas, pero veremos que otras, a través, creo que todos lo conocéis, del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, donde hay diferentes comités que nos ponen en contacto a bibliotecarios de bibliotecas públicas, bibliotecas nacionales especializadas y bibliotecas escolares. El impulso de estos servicios cooperativos yo creo que revierte en el conjunto en general de la calidad de los servicios que todos ofrecemos a la ciudadanía. Veis en este primer pantallazo, y no me quiero enrollar porque lo podéis leer, que nuestros ámbitos estratégicos son varios. Van desde la conservación del patrimonio hasta la mejora de las infraestructuras, es decir, nos ocupamos de la creación de nuevas sedes de bibliotecas públicas del Estado y también lo han apuntado en el coloquio anterior, de la importancia y la dificultad de la rehabilitación de bibliotecas que ya existen, muchas veces de edificios que son históricos y que están limitados por los metros que tienen, sin más, sin posibilidad de crecimiento. Quizás esto también sería muy interesante después poder comentarlo. Pero básicamente todos los ámbitos, por lo menos desde mi área, desde el área de planificación, lo que hacemos es el impulso de servicios bibliotecarios, pero todo lo que hacemos en la subdirección y en el Ministerio está encuadrado en el marco de la cooperación bibliotecaria. Digo que para mí fue complicado porque, dado que no tenemos espacios ni servicios propios, pensé, de todos los proyectos que hacemos, debería escoger 3 que sirvieran un poco como ejemplo de las 3 líneas temáticas que vamos a hablar esta mañana aquí, que sería, por un lado, los espacios, por otra parte, las tecnologías y, por otra parte, la innovación. Y entonces escogí 3. Y ahora voy a explicar por qué. Os voy a hablar, y espero que todos lo conozcáis, del servicio de préstamo de libros electrónicos en bibliotecas públicas eBiblio.
me pareció, y vais a decir sí, bueno, me pareció que podría ser o podría estar muy relacionado con la innovación, y luego voy a explicar por qué. Decís, un servicio, digamos, básico de biblioteca, como es el de préstamo, da igual que sea el contenido digital. Bueno, pues yo creo que lo más importante es que tengáis en cuenta que hasta el año 2014 las bibliotecas públicas españolas, de manera generalizada en todo el territorio español, no ofrecía un servicio básico de estas características. Entonces, muchas veces hablamos de actividades muy innovadoras, ¿no?, como la que ha presentado Ana, y luego también tenemos la realidad de innovar y de imbuir las nuevas tecnologías a servicios tradicionales de biblioteca que además estamos obligados a ofrecer por ley. Eso en el ámbito de Biblio. Daré 4 pinceladas sobre los proyectos porque no tenemos mucho tiempo y yo creo que después, si os interesa, podéis preguntar más sobre cada uno de ellos. En el ámbito de las tecnologías, por el mismo motivo, escogí Pregunte, las bibliotecas responden. Es un servicio, el próximo año cumplimos 20 años de servicio cooperativo, por tanto no se está presentando nada nuevo, pero desde mi punto de vista sí que también serviría como ejemplo de cómo un servicio básico tradicional de biblioteca muy longevo, en este caso pionero de la cooperación bibliotecaria entre bibliotecas públicas en nuestro país y el primero de estas características que se pone en marcha, sigue a disposición de los usuarios 20 años después y en estos 20 años, digamos, la cantidad de procesos y de cómo nos hemos tenido que ir en todos los servicios adaptando al desarrollo exponencial de todas las tecnologías. Y, por último, en el ámbito de los espacios, sí que me gustaría hablar de uno de los proyectos, de los últimos proyectos que hemos puesto en marcha desde la subdirección, que tiene que ver con la idea de la biblioteca pública. Fundamentalmente, siempre voy a tender a hablar de la biblioteca pública, pero es verdad que a través del Consejo trabajamos con otro tipo de bibliotecas, pero el concebir la biblioteca, y especialmente la biblioteca pública, como un espacio de intercambio de ideas y de creación de comunidad, que sería el proyecto Laboratorios Bibliotecarios. Con respecto a Biblio, no sé si, supongo que muchos de vosotros lo conocéis, no sé si muchos de vosotros lo usáis, ¿lo habéis usado alguna vez? ¿Podéis levantar la mano? ¿No seáis tímidos? ¿Bien? No muchos, no muchos, vale. El servicio de préstamo de libros electrónicos, os diré que por... digamos, a lo largo de estos 4 años siempre estoy diciendo el servicio de préstamo de libros electrónicos, pero después de casi más de 4 años, eBiblio ha dejado de ser un servicio propiamente de préstamo de libros electrónicos y se ha convertido en la mayor parte de las comunidades autónomas en una verdadera plataforma de préstamo de contenidos digitales. El proyecto se pone en marcha en el año 2014, aunque desde el año 2012 el Ministerio trabajaba con las bibliotecas de las comunidades autónomas para conseguir definir un servicio que se pusiera en marcha en todo el ámbito territorial. En el año 2014, por fin, todas las bibliotecas públicas de nuestro país tienen un servicio de préstamo. No significa que antes no hubiera ninguno. Evidentemente, hubo bibliotecas pioneras, fundamentalmente de ámbito local, que pusieron en marcha servicios de este tipo, como es el caso de Cartagena, Pozuelo de Alarcón en Madrid o Mahón. Pero el conjunto de las bibliotecas públicas españolas no facilitaban este servicio. En un momento en que la mayor parte de nuestros ciudadanos ya iban, me refiero a Madrid, soy madrileña, en el metro, leyendo en sus e-readers o en sus tablets libros electrónicos. Sin embargo, las bibliotecas públicas españolas todavía no habían podido poner en marcha de manera homogénea en todo el territorio este tipo de servicio. La labor del Ministerio, como todos conocéis, básicamente es la de garantizar el acceso de toda la ciudadanía de manera igualitaria, tanto lo dice la Constitución como la ley de bibliotecas, etcétera, etcétera, el acceso a la cultura, a la información, a la formación y al ocio. Entonces, la misión o el impulso del Ministerio, fundamentalmente en este proyecto, iba dirigido a que no hubiera desigualdades al ofrecer un servicio básico de biblioteca de este tipo en todo el territorio nacional. Así que lo que hacemos fundamentalmente con presupuesto propio, que son los presupuestos generales del Estado, es decir, los presupuestos de todos los ciudadanos, poner en marcha un servicio donde el Ministerio adquiere, por una parte, la plataforma, que es una única plataforma que se divide en 18 sectores, que serían todos los ámbitos territoriales, comunidades y ciudades autónomas que forman parte del proyecto, y adquiere
Los contenidos, las licencias de uso, que pone a disposición también de manera igualitaria a todos los territorios que forman parte del proyecto. De tal manera que, si os fijáis en las plataformas y en la página web de acceso de eBiblio, todas ellas, he puesto el ejemplo en castellano este caso, pero también se podría, es bilingüe la interfaz, quiero decir, se puede consultar en todas las lenguas oficiales del Estado y en inglés. Digamos que la estructura visual de la interfaz de eBiblio en Cataluña sería exactamente la misma que la de eBiblio en Murcia. Quiero decir, tiene la misma estructura, permite escoger o filtrar la búsqueda por materias y además presenta un carrusel donde cada una de los eBiblio, es decir, de los coordinadores bibliotecarios en cada sección territorial, organizan su plataforma y gestionan el servicio de manera independiente al Ministerio. Para que os hagáis una idea, en la página web del Ministerio, donde tenéis también toda la información de lo que sería el servicio y del proyecto en global y también los datos estadísticos, presentamos un mapa donde se puede acceder a los diferentes eBiblio en cada comunidad autónoma. Veréis que hay un eBiblio en todas las comunidades y ciudades autónomas, a excepción del País Vasco. El País Vasco cuenta con su propia plataforma de gestión bibliotecaria, que se llama Eliburutegia, y País Vasco no formó parte del proyecto eBiblio porque, como ya os digo, aunque se puso en marcha en el año 2014, empezamos a trabajar en esto desde el año 2012 y en ese momento País Vasco ya estaba trabajando en el desarrollo de su propia plataforma y de su propio servicio. Por eso no se incluyeron dentro del proyecto impulsado por el Ministerio y a fecha de hoy continúan con su proyecto, pero todo el territorio nacional está representado y en este momento es una realidad y una realidad consolidada, un servicio de préstamo de libros electrónicos en todo el territorio nacional. Algunos datos. Bueno, pues eBiblio es una plataforma muy ya lo tenéis ahí, es multimateria, es multilingüe. Multilingüe no solamente en la manera en la que se accede a la información de la página web, sino que el Ministerio, en el fomento de las lenguas oficiales de nuestro país, adquiere contenidos en todas las lenguas oficiales y las ofrece de manera igualitaria a todas las comunidades autónomas, de tal manera que en Castilla-La Mancha o en Galicia hay libros en gallego, igual que los tendría Murcia, hay títulos en euskera en Andalucía, se comparten y se distribuyen en función de un criterio poblacional. También tenemos contenidos en lenguas extranjeras y tenemos contenidos que se dirigen tanto a público adulto como a público juvenil e infantil. Las modalidades de acceso serían a través de descarga o en línea, en streaming, y eBiblio también cuenta con una app gratuita que se puede descargar desde los Play Stores de iOS o Android, que permite realizar todas las funciones de préstamo, de vista previa, de reserva, que se pueden realizar a través del servicio. Datos muy interesantes. Al cierre de las estadísticas del año pasado, contábamos, son datos globales, con 20.092 títulos distintos. En este sentido, hay que decir que la cooperación y la colaboración en este tipo de servicio, como en otros, lleva a que el Ministerio dota a las comunidades autónomas de la plataforma y de los contenidos, pero las comunidades autónomas pueden incrementar sus colecciones con su propio presupuesto en función de sus intereses o los de sus usuarios, de tal manera que las comunidades autónomas también están comprando colecciones que se aunan al conjunto de la colección que ofrece el Ministerio. Por eso yo, quiero decir, voy a dar datos globales, no datos por comunidad autónoma. En 2018 contábamos con más de 400.000 licencias y el número de préstamos era superior a el 1.000.000. Es decir, en menos de 5 años tenemos un proyecto que arrancó de una manera muy tímida y que en menos de 4 años y un poquito, pues realmente creo que se ha consolidado al 100% en todas las bibliotecas públicas españolas. Como dato curioso, os pongo las comunidades autónomas con más préstamo. Actualmente, a datos de 2018, eBiblio Madrid es, digamos, el servicio de préstamos que más préstamos realiza. En el caso de la Comunidad de Madrid, aunque no es la única, también lo ha hecho La Rioja, lo ha hecho Murcia, aunque no está dentro de eBiblio, y lo ha hecho Canarias. Se han incorporado otro tipo de contenidos, como es el préstamo o el acceso a películas. Actualmente, eBiblio da la posibilidad no solamente de que los usuarios se presten un ebook, sino que realmente pueden prestarse audiolibros,
pueden acceder a revistas, pueden acceder a publicaciones periódicas en función de la comunidad y a películas en función también de la comunidad. Quiero decir, porque el acceso a este servicio se realiza a través de una clave y de un número de carnet de biblioteca, con lo cual para usar eBiblio tendrías que tener un carnet de biblioteca en la comunidad autónoma en la que resides, ¿vale? Bueno, ya me he enrollado yo creo bastante, soy incapaz de contar todo esto en 10 minutos, lo intentaré. En segundo lugar voy a hablar de Pregunte, las bibliotecas responden. El servicio Pregunte, ¿quién lo ha usado alguna vez, por favor? Bueno, bien. El servicio Pregunte es un servicio de referencia virtual, también cooperativo. Es un servicio muy longevo, pero a pesar de su longevidad, creo que es uno de los servicios más escasamente documentados o que ha sido más escasamente documentado en el ámbito profesional y además es uno de los servicios que más desconoce la mayor parte de los usuarios, tanto presenciales como potenciales de bibliotecas, teniendo en cuenta que es un servicio eminentemente ofrecido a toda la ciudadanía y a usuarios potenciales, porque a diferencia de eBiblio, para usar Pregunte no es necesario tener ningún carnet de biblioteca. Cualquier persona con una conexión a Internet puede realizar una consulta de carácter general en castellano o en lenguas cooficiales del Estado, en el caso del correo electrónico, no del chat, y será contestado por un bibliotecario en un plazo máximo de 2 días. Tenemos 2 modalidades de consulta, que sería la del correo electrónico, que ya digo que se ofrece en todas las lenguas oficiales del Estado, y la opción de mensajería instantánea o chat, que es inmediata, te pone en contacto inmediato con un bibliotecario que te atiende, en este caso, solo en castellano. Y solamente en castellano porque realmente lo complicado a nivel interno de este tipo de servicio es coordinar a una gran cantidad de personal de actualmente 49 bibliotecas, donde a veces, en diferentes turnos horarios, donde no siempre va a coincidir que haya un bibliotecario que pueda contestar en una lengua oficial de España en concreto, ¿vale? Ya. Que tengo que ir cortando. Uy, perdón. Bueno, pues entonces voy a pasar ya, esto sí que lo tengo que decir. Si te queréis más información sobre el servicio, el Grupo de Trabajo de Referencia Virtual acaba de publicar y está accesible a través de la página del Consejo de Cooperación Bibliotecario un estudio de casi más de 300 páginas donde tenéis toda la historia del servicio y de cómo es su funcionamiento. Los datos no los voy a mostrar y voy a pasar, creo, que al último ejemplo, que sería el que tiene que ver con los espacios, los laboratorios bibliotecarios, espacios para la creación y experimentación colectiva. El Ministerio de Cultura, como digo y como he dicho al principio, no tiene espacios, pero sí que potencia e impulsa la comunicación y el diálogo, el intercambio de experiencias entre todos los bibliotecarios. Desde el año 2017, la Subdirección General de Coordinación de Bibliotecaria pone en marcha una serie de jornadas. La primera tiene que estar relacionada con, en colaboración con Medialab Prado, con los Maker Spaces, y la segunda con los laboratorios bibliotecarios. Y este año también se ha realizado una jornada en la Biblioteca de Creación UBIT de Tabacalera. Arantxa va a hablar también esta tarde sobre ella y ahí es donde se denota que existe una necesidad por parte del gremio profesional de poner o de contar con algún tipo de recurso que permitiera compartir experiencias y precisamente para poder tener información para desarrollar estas nuevas tendencias en bibliotecas en cada una de las vuestras. Es el momento en el que el Ministerio decide crear una página web, un espacio virtual donde todos podamos comunicarnos. Y esto es Laboratorios Bibliotecarios, Espacios para la Creación y Experimentación Colectiva. Cuenta con un foro de discusión, cuenta con un espacio de intercambio de experiencias donde cada una de las bibliotecas puede ir colgando lo que haya realizado. Y, por último, yo os animo a participar. Se va a cerrar este año, aunque vamos a continuar en esta línea tanto de formación anual como este tipo de talleres, con un taller de prototipado que va a tener lugar en otoño de 2019. La inscripción está abierta hasta el 17 de septiembre, creo, y cualquier biblioteca puede participar. Y realmente lo que esperamos que salga o fruto de estas experiencias, donde Lidia también participa, sería pues poder encontrar algún modelo que sirva de inspiración o un modelo de buenas prácticas para poder poner en marcha este tipo, que no sería una actividad nunca, sería un servicio más de biblioteca, donde la biblioteca sea un espacio donde la gente aprende, donde la gente comparte y donde la gente crea comunidad. Muchas gracias. Aquí estás.
Tienes ahí el mando, ¿vale? Para pasar este, ¿vale? Aquí, ¿verdad? Sí, eso es. Buenos días a todos. Soy Mari Crizacín, la responsable de la Biblioteca Cubit, la Biblioteca para Jóvenes Cubit de Zaragoza. Como un poco anécdota, el gran maestro Forges ya nos dijo que la biblioteca pública es estado civil imprescindible. La Biblioteca para Jóvenes Cubit es una biblioteca especializada en jóvenes, viene de un proyecto de la mano de la Fundación Bertelsmann, al igual que otras bibliotecas para jóvenes en su momento que un poco lideró a nivel de Europa, junto en ese momento con la entidad de Caja de Ahorros de la Inmaculada, que luego ha sido absorbida por Ibercaja, el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero fundamentalmente es una biblioteca pública perteneciente a la red municipal de bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, nuestro objetivo y nuestro sentido es una biblioteca pública, solo que especializada en jóvenes. Mucha gente dice que es eso de especializada en jóvenes. Bueno, pues uno de los objetivos o de las preocupaciones que en su día la Fundación Bertelsmann, junto con otras bibliotecas a nivel internacional a finales de los 90, se plantearon el por qué en las bibliotecas públicas, las generalistas, por qué dejan de ir los jóvenes a partir de 12 años, ¿no? Y a lo mejor, si han sido lectores, pues vuelven después de la universidad en la universidad o vuelven cuando son padres, ¿no? Y un poco lo que se ha demostrado, os puedo decir que bueno, este proyecto es de 2005-2006 y la biblioteca se pone en marcha en el 2010. Año que viene hacemos 10 años y os quiero demostrar que después de 10 años pues puedo decir que tiene sentido hacer una biblioteca para jóvenes. Empezamos siendo un proyecto piloto, ha tenido muy buenos resultados, sigue teniendo muy buenos resultados, pero seguimos siendo proyectos piloto porque con los jóvenes cada día estás cambiando, cada día estás experimentando, cada día estás haciendo proyectos piloto. La biblioteca está situada, se eligió un edificio histórico que es la antigua azucarera, la primera azucarera que hubo en Aragón, inaugurada en 1867. Y allí se decidió crear el espacio de la Biblioteca para Jóvenes Cubit. Coincide además con el espacio de Zaragoza Activa, que es un espacio de emprendimiento para personas jóvenes, de viveros, de colaboradoras, etcétera, de espacios maker, de laboratorios de ideas, de un montón de cosas, con lo cual nos estamos influyendo los unos con los otros. Esta es la Biblioteca Cubit. Y como podéis ver, dentro de su espacio es un cubo de cristal. Y el cubo este de cristal, bueno, los arquitectos que hicieron el espacio propiamente dicho de la Biblioteca Cubit fueron los arquitectos alemanes, que cedió la Fundación Bertelsmann, que habían hecho otras bibliotecas, y decidieron crear dentro de la biblioteca este espacio que es un espacio de cubo de cristal. De ahí que viene nuestro nombre. Nuestro nombre realmente, el oficial es Biblioteca para Jóvenes Cubit, pero todo el mundo nos conoce como Cubit. Y Cubit viene de unir las palabras de cubo de cristal y bit, BIT, del número dígito binario, el dígito binario de la informática, los ceros y unos. Entonces, la unión es donde surgió Cubit. ¿Y por qué un cubo de cristal? Porque los arquitectos querían recordar la funcionalidad del edificio. Por lo tanto, a todos vosotros supongo que os recordará a un azucarillo o a lo cúbico del cristal del azúcar, ¿vale? Entonces, sí que querían que no se olvidara un poco la funcionalidad que tuvo ese edificio y, de hecho, todos los servicios que estamos allí, todos estamos relacionados con laboratorio de ideas o fábrica de ideas o fábricas para crear otras cosas, ¿no? Esto es parte de uno de los espacios. Vais a ver que realmente todo es un cubo de cristal. Yo os invito a que entréis en nuestras redes sociales o que vengáis a conocernos, porque os sorprenderéis pensar que este es un proyecto, lo que os he dicho antes, 2005-2006. Os recuerdo que este tipo de estructuras, de antiguas fábricas, de paredes sin pintar, en el 2006 yo creo que era totalmente desconocido en España. De la misma manera que el concepto de biblioteca para jóvenes y todo lo que conlleva, no tenemos sala de lectura, no tenemos sala de estudios, era un punto de encuentro, era un punto de sociabilizar, de participación. La biblioteca se montó participando con los jóvenes de la ciudad de Zaragoza. Entonces, todo esto, que ahora mismo lo estamos oyendo en estas charlas, en estos comentarios de otros compañeros, esto ya lo teníamos en el 2005-2006 y lo terminamos de desarrollar o implantar en 2010, que es cuando se inaugura la biblioteca. Bueno, esto es un espacio habitual, es la zona de cómic de chavales.
todo el fondo lo tenemos con iconos. He querido traer estos iconos aquí porque bueno, representan el contenido de cada documento, ¿no? Dependiendo de la música, el cine, la literatura. El ilustrador es Alberto Gamón, que es de Zaragoza, es aragonés. Y nada, comentaros como anécdota que en el 2011 la bibliotecaria del Instituto Cervantes de Roma se puso en contacto con nosotras porque quería implantar esta iconografía en las bibliotecas del Instituto Cervantes, se llama Milagros. Y bueno, pues como todo lo que ha pasado en España y eso, pues vino la crisis y yo creo que ya no se pudo implantar. Quería recordaros el manifiesto de literatura juvenil, deciros que sí que hay una controversia de qué es literatura juvenil y qué no, y os recuerdo que hay un manifiesto elaborado por el Templo de las Mil Puertas, que es una revista online de literatura juvenil. Os animo a que pongáis el vídeo que está en YouTube y que leáis esto porque es totalmente cierto. Son gente que es verdad, o sea, que no es que sea algo que se ha inventado la editorial. Quería poneros el formulario, a ver, no sé cómo el audiólogo de los iconos para que veáis. En principio dura muy poco. Este es nuestro audiólogo, es con lo que abrimos la biblioteca y con lo que cerramos desde el 2010. Y estos son los iconos que representan nuestra música, ¿vale? Son totalmente identificables. Se trataba de que todo el mundo los identificara. Y ahora no sé cómo volver. Bueno, ay, que me quedaba ahí colgada y ya no sé cómo se sale aquí. Bueno, simplemente algunas de las actividades que hacemos he querido traer, os remito que vayáis a nuestras redes sociales. Una muy curiosa que fue que hicimos el mes de mayo de 2014 relacionado con Italia e hicimos todo tipo de actividades con todo el mundo italiano porque tuvimos a esta chica de aquí que fue un Erasmus italiana y decidió crear esta actividad en conjunto. Esos chicos eran todos de Erasmus italianos que nos pusieron un concierto de música italiana. Y voy acabando ya. Estas son las partes de las actividades que estamos haciendo en estos momentos. O sea, hoy en día tenemos un club de lectura en inglés, club de lecturas de cómic, club de lectura de literatura juvenil. Hemos hecho un mini campus de Quidditch. Son algunas de las actividades que hacemos para jóvenes y porque nuestro objetivo son los jóvenes. Nosotros celebramos el aniversario de Shakespeare con estas dos imágenes de Shakespeare. ¿Cómo veríamos a Cervantes hoy en día y cómo veríamos a Shakespeare hoy en día? Ambos, Cervantes vive es de Fernando Vicente y el de Shakespeare es de un inglés, pero no me acuerdo, sinceramente está a pie, pero no me acuerdo. Bueno, y simplemente deciros que os espero en Qubit, que me hubiera gustado contaros más cosas de Qubit, que entréis en nuestras redes, que es nuestra ventana al mundo, el Facebook, Instagram, Twitter, que sí que merece la pena trabajar para los jóvenes y os puedo decir que sí, que es un éxito y que todos vienen a Qubit porque Qubit no es una biblioteca, es Qubit. De ahí que hayamos tenido éxito. Gracias. Pues vamos a dar comienzo ya al coloquio con nuestras tres invitadas y bueno, he de deciros que al preparar las preguntas lo intenté ordenar mediante bloques temáticos, vamos a ir viendo, saltando de uno a otro y sobre todo para daros paso a vuestras preguntas que en el debate anterior me parecieron muy interesantes y creo que tiene todo el sentido del mundo cederos más tiempo a vosotros. El primer bloque que quería traer a colación es el de la colección y quería preguntarte, Isabel, por vuestra plataforma, es una plataforma comercial y quería saber, ¿os habíais planteado en algún momento desarrollarla por parte del propio Ministerio y que fuera propietaria vuestra de la Administración Pública? Bueno, cuando empezamos con el proyecto es verdad que fue una de las posibilidades, pero al final optamos por una plataforma comercial frente a Eli Biblioteca, que es una plataforma
de gestión propia. Quiero decir que se ha hecho ad hoc y está muy bien, es decir, en función de las necesidades de los bibliotecarios y de los usuarios. Eso no significa que las comerciales no tengan también, digamos, o que cubran también esas necesidades, pero es verdad que nosotros en el Ministerio, como funcionarios, y muchos de vosotros también lo sabréis, estamos muchas veces limitados por los procedimientos administrativos por los que adquirimos las cosas y por una ley de contratos que cada vez se complica más, de tal manera que por la cuantía por la que sacamos y licitamos y soportamos el servicio e-biblio, muchas veces pues, lo que tenemos que hacer es un procedimiento abierto, es decir, un concurso donde diferentes licitadores se presentan y, bueno, pues en base a una puntuación técnica y una puntuación económica tenemos el resultado, quiere decir, la plataforma comercial que va a soportar e-biblio. Esto, a nivel económico, es bastante interesante, quiero decir, porque la plataforma e-biblio no cuesta mucho dinero, quiero decir, lo que realmente se lleva el dinero de una colección, de las colecciones de biblio, son fundamentalmente las licencias y creo que aunque está muy bien, quiero decir, está muy bien crear una plataforma propia, pero creo aún quizás me equivoque, también estaría muy bien que también pudiéramos contrastarlo con los compañeros del País Vasco, pero a priori creo que las empresas están siendo muy sensibles a las bibliotecas y a las necesidades de este tipo de servicios y, por tanto, se están adaptando muy rápidamente a lo que queremos, no siempre, o no en todo momento, a lo que queremos los bibliotecarios, teniendo en cuenta que, a priori, este tipo de plataformas habían sido creadas para los editores y no para los bibliotecarios y para los distribuidores. Pero, bueno, también es verdad que hay veces que no tanto de cara a los usuarios, sino también de nuestros propios procesos técnicos bibliotecarios, necesitas cosas muy importantes, incluso para la difusión, módulos de estadística, que son complicados de desarrollar de manera inmediata con una plataforma comercial. Pero tampoco creo que digamos, ese desarrollo, tanto a nivel económico como a nivel de recursos humanos y en tiempo, se vaya a recortar si tú realmente cuentas con tus medios propios, tus informáticos de tu institución, etcétera, etcétera. Supongo que todo tiene ventajas y desventajas. Y Ana, quería preguntarte, en el Instituto Goethe tenéis también vuestra online, se llama, creo, sí, vuestra plataforma. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? ¿La Pues, gente la usan más los usuarios jóvenes que el público más adulto? No. ¿No hay diferencias? No, la verdad es que no. O sea, sí es, la verdad es que ahora mismo no tengo aquí los datos, pero sí lleva instalado, pues yo creo que también desde 2010 o así puede ser. Lo que pasa es que ha ido evolucionando. Es verdad que ahora, en estos años, es cuando ya ha llegado a todos los institutos. Es una plataforma comercial también, que el Goethe Institut pues, efectivamente paga las licencias. Es verdad que, a ver, hasta hace poco, cuando tú te inscribías, o sea, esto, por ejemplo, en España está pensado precisamente para los que no puedan tener acceso a la biblioteca de Madrid o Barcelona, pues tienes la online, que es para toda España. No son los mismos contenidos, porque las bibliotecas de Barcelona y Madrid elegimos nuestras propias colecciones y online pues es generalizado para todo el mundo. Entonces, hasta hace poco, cuando tú te inscribías en la online, nosotros en Madrid recibíamos la solicitud, digamos, y a manija teníamos que crear el código para que tú luego enviártelo a mano y que tú lo pudieras meter en otro sitio. O sea, que esto que a todo el mundo le parece automatizado, tú escribes un mail y ¡plas!, te aparece, este es tu código. Pues hasta hace poco esto se hacía a manija. Ahora ya, por eso os digo que ya hemos llegado a un punto de que ya está efectivamente muy implantado, muy automatizado. No lo utiliza más la gente joven, realmente, porque además es un contenido que se diferencia bastante de las colecciones. Las colecciones que tenemos en los Goethe son muy específicas de nuestro lugar, de nuestro sitio, las elegimos nosotros. En Madrid, por ejemplo, tenemos, pues, nos especializamos en literatura del siglo XXI, historia del siglo XX-XXI, hemos decidido hacerlo todo muy actual. Y en la plataforma de la online, pues es verdad que el contenido es mucho más amplio, es pues de novedades editoriales, bestsellers, muchos viajes, muchos crimis, que son la novela negra. Entonces, bueno, es otro tipo de público que, de hecho, suele ser gente más mayor que accede a eso.
Y en vuestro caso, María Jesús, ¿tenéis demanda por parte de vuestro público de plataformas de préstamo de libros, revistas, música, películas? ¿Dices online? Online. No, en principio, porque además es que las bibliotecas de Zaragoza no pertenecen a Biblio. Debemos ser las únicas de España. Pero sí que se inauguró la biblioteca en el 2010 con e-readers, que tenían, o sea, se prestaba el dispositivo con el contenido, con unos 20 libros que previamente habíamos comprado, no solamente los gratuitos. Y os tengo que decir que ni siquiera al principio lo prestábamos a los jóvenes. Pensar también que funcionamos como biblioteca de barrio, ¿no? A ser una biblioteca pública. Pero os tengo que decir que ni entonces ni ahora los jóvenes utilizan eBiblio ni utilizan libros electrónicos, sino que simplemente, o sea, que ellos funcionan con Wattpad, con Goodreads, con lo de YouTube, o sea, sus libros de Amazon, o sea, lo de esto, pues como que les da igual, que no, y por tener esas tecnologías tampoco van a leer más. Yo recuerdo ver un estudio que ya hizo Territorio EBU de la Fundación Germán Echeverri Pérez, ¿no? Entonces os puedo decir que en principio sí que me gustaría, y ahí pues ya entra el tema presupuesto y demás, poder tener más plataformas no solamente para libros, sino a nivel de música, a nivel de Netflix, a nivel, porque realmente eso es lo que nos están demandando los jóvenes. Y ahí sí que entra dentro del presupuesto municipal, claro. Y quería preguntarte también, por lo menos en la red de bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que es lo que conozco más cercano, el préstamo de multimedia, tanto películas como sobre todo música, ha decaído un montón en los últimos tiempos. Precisamente por el uso, supongo, de plataformas tipo Netflix, Spotify. ¿Sucede lo mismo allí en Zaragoza, en Cubit? Sí y no. Con los jóvenes sí, a excepción de que desde el principio se sabía que esto iba, o sea, desde el 2010 se sabía que íbamos a llegar aquí. Entonces, con música, por ejemplo, decidimos hacer fondos clásicos, para que me entendáis, no música clásica, sino, por ejemplo, tener toda la discografía de Kiss o toda la discografía de Iron Maiden. Entonces, sí que nos damos cuenta de chavalillos que están incorporándose, por ejemplo, a la música heavy, a lo mejor no encuentran en Spotify aquel disco, aquel álbum de Kiss, por ejemplo. Y en películas pasa lo mismo. Se intentó tener películas underground o más independientes porque es más difícil encontrarlas en plataformas. Pero como también funcionamos como biblioteca de barrio, sí que pensar que estamos situados entre dos barrios de un nivel alto y luego, o sea, estamos en un barrio alrededor de nivel alto, pero estamos en varios barrios, que uno es la Raval, pues os podéis imaginar, pues es el barrio de siempre más cercano de unas ciudades, ¿no? Y dos barrios más, entre ellos de etnia gitana, y otro barrio del primero que se industrializó en Zaragoza. Por lo tanto, vemos que todavía no hay tanta gente, incluso joven, que pueda acceder a Netflix, porque no tienen presupuesto. Entonces, ese tipo de jóvenes sí que nos consume, no el viernes, sino el jueves, son los primeros que llegan para llevarse las películas, porque si se esperan al viernes desaparecen las novedades, ¿no? O las series de televisión, porque ahora estamos todos locos con las series. Entonces, por eso, esos dos ámbitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy bien, pues dejamos aquí el tema colecciones, porque lo de la tecnología realmente es transversal a todo, ¿no? Y pasamos al tema de los servicios. Y quería preguntarte, Isabel, por el servicio de Pregunte, las bibliotecas responden. ¿Tiene sentido actualmente? ¿Seguís viendo que es un servicio rentable para las bibliotecas, para la subdirección? Pues la respuesta es rotundamente, desde mi punto de vista, sí. Porque, quiero decir, no tiene nada... Para mí esta pregunta es una pregunta que se puede ampliar a todas las bibliotecas. Las bibliotecas son rentables, quiero decir, nuestros servicios y todo lo que gastamos en cualquier tipo de actividad y de servicio sería rentable. Sigue teniendo utilidad el servicio básico de biblioteca, aunque sigamos mejorando. Yo creo que unas jornadas como esta demuestran que nuestra profesión, y creo que no hay otra profesión que esté más interesada que nosotros en estar debatiendo constantemente y mejorando nuestros servicios, ya sean tradicionales o no, probando con actividades, equivocándonos, como decía antes, equivocándonos para volver a aprender.
Con lo cual, desde el punto de vista de Pregunte, sigue funcionando. También es verdad que no es un servicio muy costoso, pero creo que cuando hablamos de innovación, y repito también algo que se ha comentado en el coloquio anterior, la innovación no es un fin en sí mismo. Si caemos en eso, creo yo, estamos cayendo en un gran error porque nos estaremos dejando un gran número de recursos y además no conseguiremos servicios estables, sino actividades puntuales. En el caso concreto de Pregunte, bueno, pues cuando tenemos una realidad, quizás, y también pasa en este país, donde muchas bibliotecas siguen teniendo servicios de referencia tradicional, que no van allá más del correo electrónico. Ya no estoy hablando de un servicio de referencia por WhatsApp, es que ni siquiera estoy hablando de un servicio sencillamente a través de chat. Pues sí, unido a que esto no es muy costoso por parte del Ministerio a nivel presupuestario y remitiéndome además a otra de las grandes clásicos de las preguntas que nos hacemos siempre en este tipo de jornadas y recordando una cita muy famosa de Neil Gaiman, ¿no? Google te va a devolver siempre 100.000 respuestas, la biblioteca o el bibliotecario te va a devolver la que necesitas o la correcta. Entonces, rotundamente, sí. Quiero decir, otra cosa es lo que demanda y qué nos preguntan y qué podemos extraer de ahí. Pero yo creo que, como todo, la información es un derecho y, por tanto, cualquier ciudadano o ciudadana que pregunta a una biblioteca, lo que sea, en este caso de carácter general, porque estamos hablando de bibliotecas públicas, se obtiene una respuesta desde ese mismo momento como garantía de un derecho básico, es rentable. Y no me estoy refiriendo al presupuesto. Y Ana, nos has presentado ese proyecto de realidad virtual en la biblioteca. ¿Cómo se lo presentaste a tus jefes? ¿Cómo justificaste que en la biblioteca iba a haber un espacio para jugar? ¿Y cómo está eso relacionado, ¿no?, con el día a día de la biblioteca? Es que hice una cosa que igual aquí en este foro no se debe decir, pero bueno, es que no pregunté. O sea, simplemente... Se dio por hecho. Sí, no, o sea, lo vi, esto fue porque vi un artículo, creo que fue en 2000, no sé si en 2014 o así, un artículo en The Guardian, donde te ofrecían, esto sí era como con las gafas estas de cartón, donde tú podías como meter el móvil y entonces habían hecho como una especie de reportaje para dar una sensación de qué era, porque era un reportaje sobre gente que estaba en cárceles en aislamiento, entonces que estaban en celdas muy pequeñas y tal, entonces para transmitir esa sensación pues habían creado una especie de experiencia de inmersión virtual donde tú tenías esa sensación. Entonces yo solo vi, me pareció súper fantástico, pensé que eso precisamente, la biblioteca abre mundos, esto sí que es un mundo nuevo, o sea, esto es, habéis visto las caras de la gente cuando tú pruebas una realidad virtual que además va un poco más allá del cartoncillo, sino que es una gafa ya con una tecnología que además está avanzando rapidísimo. Son estas caras. Y entonces dije, yo quiero tener estas caras en mi biblioteca, que la gente venga a la biblioteca y diga, qué guay todo. Entonces, pues vi que efectivamente no es un... Yo tengo la suerte de que tengo un presupuesto muy pequeño, pero que puedo manejar yo. Entonces, yo esto lo puse como adquisiciones para biblioteca, me compré mi gafa, la enchufé ahí, que es verdad que está hecho, que es un poco, está hecho en plan plug and play, o sea, no tienes que ser genio de la informática, tú lo compras, lo sacas de la caja, es como un iPhone, ¿vale? Te viene con su maravilloso packaging, lo sacas, te explica lo que tienes que hacer, dónde lo tienes que poner, no sé qué, y ya está. Entonces, no pregunté. O sea, la respuesta a tu pregunta es ¿cómo lo hice? Pues no lo pregunté. Y luego, sí. Les gustó. Y Maricruz, en tu biblioteca, como está centrada fundamentalmente en jóvenes, ¿habéis notado la demanda del público joven por tener todo tipo de cachivaches tecnológicos? ¿Es fundamental para que acudan a la biblioteca o no? Yo creo que no. Pero te explico, los jóvenes, más, ahora ya estamos empezando a dividir los jóvenes, ¿no? No es lo mismo un chaval de 12 años, porque nosotros nuestro enfoque es entre 12 y 30 años, luego puede entrar todo el mundo, pero realmente nuestros objetivos de colección, de servicios y todo eso, ¿no? Entonces, los más jovencillos de 12 a 16, pues sí que lo de los videojuegos, la realidad virtual, nosotros ya más como actividad, todo eso sí que un poco intentamos que sea accesible y sí que... Pero llega a los 18 y los videojuegos ya son online, ya demanda más YouTube, ya
no te van a venir a la biblioteca por lo tecnológico porque ya se han buscado la vida ellos, ¿no? Entonces, ahora mismo llevamos un par de años que estamos dándonos cuenta que vienen por lo físico. Sorprendentemente vienen por lo físico. Todo el mundo queremos tener contacto físico. Entonces, lo tecnológico está bien para hacer actividades, para dar a conocer, para crear habilidades. Hemos hecho el campus ahora Booktuber, les hemos dado habilidades para cómo manejar la cámara, cómo estar delante de hacer un guión, cómo montar un vídeo. Pero lo que realmente a ellos les emociona cuando terminas el campus es que han estado 20 chavales juntos que se han estado intercambiando lecturas, que se apasionan por el Harry Potter o por lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente, ahora mismo, es lo que estamos viendo, que es lo que llama más la atención, más que los cachivaches, que el que tiene se los busca y el que no, pues se las ingenia. Te estoy diciendo de 16 para arriba, de 16 para abajo la cosa cambia. Un comentario, porque a mí también me preguntan siempre, bueno, ¿y habéis conseguido atraer a público joven a la biblioteca con esto de la realidad virtual? Tampoco. El público que atraemos son precisamente gente incluso un poco más mayor que le llama la atención este tipo de tecnologías, pero que igual no se atreven a ir a un espacio como el espacio que hay en la Fundación Telefónica y tal, que es como muy tecnológico, muy guay, muy supermoderno. Entonces, claro, muy como... Y entonces vas a la biblioteca y tienes pues a la bibliotecaria que te lo explica, te dice, no, póntelo, y es público mayor, que a nosotros también nos sorprendió, pero oye, encantados. Porque es la biblioteca como un espacio neutro, ¿no? De confort, claro, y de tu casa, ¿no? Es el espacio de confort, de oye, estoy en un sitio a gusto, pero además me están explicando una cosa súper guay que voy a explicarle yo a mi nieto que he hecho una cosa que él no ha hecho en su vida. Así es. Sí. Y en cuanto a los espacios, Isabel, tú coordinas también, ¿no?, la parte de obras, rehabilitación de bibliotecas que salió en el otro debate ya existentes. ¿Habéis hecho algún tipo de proceso para repensar los espacios de la biblioteca, para no construir las bibliotecas siempre siguiendo los mismos modelos, con las mismas salas? ¿Y qué ha surgido de ello? Bueno, ¿Qué nuevas necesidades detectáis? Nosotros, como ya se ha comentado, trabajamos bibliotecarios en comunicación con los arquitectos y es verdad que es un trabajo muy enriquecedor y todos aprendemos los unos de los otros. Vuelvo a insistir en lo que he dicho al principio de mi participación. Nosotros siempre estamos en cooperación con las comunidades autónomas, es decir, los programas de necesidades de una nueva sede de bibliotecas públicas del Estado parte de la comunidad autónoma hacia el Estado, con lo cual esa primera reflexión se tiene que hacer desde el ámbito territorial. Evidentemente, luego hablamos, compartimos técnicos, tanto bibliotecarios a nivel territorial como de otras especialidades, ¿no? Pero sí, las nuevas bibliotecas públicas del Estado ya están haciendo variaciones con respecto a la organización tradicional que siempre se ha tenido. Creo que la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta, que es una de las grandes o más conocidas bibliotecas públicas del Estado a nivel arquitectónico, se ha llevado muchos premios, porque además incluye un yacimiento arqueológico en el interior que es visitable. Fue una de las primeras públicas del Estado que ya contó con un espacio juvenil, propiamente juvenil, entendiendo que tradicionalmente juntábamos al público infantil con el primer juvenil hasta los 12 años, con lo cual se dejaba fuera un montón de jóvenes que no querían meterse en un espacio que ellos consideraban de niños o más infantil. Y las nuevas bibliotecas están cambiando desde ese programa de necesidades también inicial en cooperación con el Ministerio de Cultura, la manera en la que se cambian los espacios, también por ruidos, como ha comentado la compañera del Ayuntamiento de Madrid. Antes parece que de manera tradicional en la primera planta tenía que ir la hemeroteca, que es justo normalmente donde menos ruido va a haber, precisamente, ¿no?, por la manera de consultar. Y como ahora, precisamente, según entras, lo que quieres hacer, y además invitar a la gente a que vea, y a los jóvenes también, que vean que la biblioteca es un espacio que es suyo, es buscar cristaleras transparentes donde se vea al público infantil y al público juvenil interactuando en 1000 tipos de actividades y con 1000 tipos de fondos y con los bibliotecarios. Y eso se coloca en la primera planta. Es decir, también, de alguna manera, se pretende dar transparencia, que la gente vea la vida que hay dentro de la biblioteca y que invite a la gente a participar. En el caso de la... Yo creo que además ya es... Creo que habría que plantearse qué biblioteca pública casi no lo hace. Bueno, alguna que realmente tenga un presupuesto muy limitado, pero en cualquier biblioteca pública del Estado de nuestro país y en cualquier biblioteca pública en general vamos a encontrar una sección de videojuegos o una sección de música, una sección
bueno, sí que se está cambiando y en los nuevos proyectos de bibliotecas públicas del Estado, entre los cuales se encuentran Barcelona, Córdoba, Málaga, siempre se buscarán espacios de este tipo, donde fundamentalmente también se está viendo, yo creo, una necesidad clara de reducir el espacio que le estamos dando a las colecciones físicas, precisamente para encontrar espacios donde la gente encuentre lo físico en el contacto con el otro. No solo con la colección, aunque también haya que tenerla, creo, ¿no? Y eso enlaza con la siguiente pregunta que le quería hacer a Ana, con el préstamo digital, con la incorporación de nuevos servicios como vuestra realidad virtual. ¿Os habéis planteado el quitar espacio a la colección, a las estanterías, retirarla como estaba hace ya tiempo, ¿no? Que había que acudir al mostrador a pedir el libro, luego se pasó a que la colección estuviera completamente abierta? ¿Hay que empezar a quitar estanterías o no es el momento? Se puede ver, es decir, nosotros no tanto hemos quitado estanterías, sino como hemos quitado libros, hemos hecho un expurgo muy bestial, simplemente porque hay libros realmente de estos que los coges y ya son un poquito... libros pues, que se habían comprado en un momento dado. Entonces yo soy muy favorable a una colección, como hacen en la Biblioteca de Varsovia, en permanente renovación. Es decir, tú compras una cosa porque ahora mismo el tema X, ecología, sostenibilidad, es interesante, estás haciendo proyectos sobre eso, adquieres un fondo, igual dentro de 3-4 años otros temas tienen más relevancia, pues se quita y se pone otro nuevo. Nosotros, la colección que hemos tenido, nunca hemos tenido depósito. O sea, siempre ha sido de acceso. Es verdad que es una colección pequeña, ahora mismo son 8.500 libros más o menos, o sea, libros y otros materiales, es siempre de acceso libre. Yo, a no ser que sean bibliotecas académicas ya universitarias o la Biblioteca Nacional o cosas así, soy muy contraria al depósito, porque es justo lo físico. O sea, la gente quiere ir y de hecho hacemos lo posible pues poniendo, ahora vamos a poner como pequeñas notas, como en la FNAC, que te ponen, este libro te lo recomienda Menganita, porque me ha gustado mucho, no sé qué, pues hacer lo mismo para animar a la gente que se acerque a la colección. Sí que creo que quitarlo del todo, pues tampoco, porque la gente lo quiere. La gente quiere en una biblioteca encontrarse libros y si los encuentra se los va a llevar si se los presentas bien. Pero igual que el libro no tiene por qué ser el centro único y sagrado de la biblioteca. Eso pienso yo. Y María Jesús, quería preguntarte, en los procesos participativos para la construcción de nuevas bibliotecas del Ayuntamiento se trabajó con grupos de jóvenes y a mí siempre me hizo mucha gracia que cuando les oías hablar, los adultos querían espacios acristalados, transparentes, diáfanos, muy fácilmente controlables. En cambio, los jóvenes era todo lo contrario. Ellos decían, pues si hacéis una terraza arriba y hay las instalaciones de climatización, la salida de aires, ese es el espacio que nosotros queremos usar. O sea, espacios como más recogidos, donde no se les vea tanto. Sí. ¿Os habéis encontrado con eso en la biblioteca? Sí, de hecho, la biblioteca Qubit tiene dos espacios que me ha sido imposible enseñaros las fotografías. Uno es el espacio donde está el cubo, que le llamamos el cubo. El cubo son 3 plantas, pero está ubicado en un espacio que es planta cero, o sea, que tienes todo. Pero luego tenemos lo que llamamos la torre, que la torre es pues, como una torre, pero que hueca por dentro, pero que alrededor está cristalada y están todas las estanterías de los libros. Entonces, allí es donde tenemos el 99% de los libros, no tenemos depósito, están allí. Entonces, el espacio cubo solo es espacio de estar, excepto la zona de cómic, pero lo demás es todo de estar y de actividades y de cosas. Entonces, claro, tenemos esa dualidad de que seguimos teniendo, eso sí, como tenemos el espacio muy agotado, pues tenemos que hacer expurgo mucho. Y el espacio cubo es donde se creó espacios más pequeños, que es lo que nos dicen los jóvenes que quieren. Silloncitos que les tapan con otro sillón, con una mesa, con una estantería de ruedas bajita. Entonces, ellos, en el 2005, que hacíamos 5 años, hicimos una encuesta de satisfacción y ellos lo que buscan es eso, es el poder perderte por la biblioteca en rincones pequeñitos y el poder estar. Y ya nos lo dijeron entonces, ya se hizo el espacio cubo con esos recovecos, porque además si vas la primera vez, os aseguro que vais a perder por la torre por el cubo porque es un poco caótico. Y entonces ellos es lo que buscan, es eso. Y yo recuerdo que en el curso de Biblioteca para Jóvenes de la Fundación Besteman
ellos ya decían que los jóvenes lo que quieren es tener el mismo espacio que tendrían en su habitación. Ellos buscan un espacio parecido a su habitación. Eso es. Aquí también se me ocurre un apunte muy gracioso porque estuvimos haciendo justo un intercambio, una estancia con, que este año se ha hecho por primera vez con el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y tuvimos allí un intercambio y había una compañera de una biblioteca pública que quería hacer un espacio juvenil en su biblioteca y bueno, ¿cómo lo hacemos? Tal. Y tuvo gracia porque hicimos como una especie de brainstorming y al brainstorming acudió un becario nuestro y lo primero que dijo es, por favor, no lo llaméis espacio juvenil, porque cuando le ponéis espacio para jóvenes ya no van, porque dice, no, yo no soy esto. O sea, espacio juvenil es uno que te dice, tú eres, no, lo primero, lo fundamental. Y claro, y todos nos quedamos, ¡ah! Sí. Mi intervención antes, lo que os he dicho es que desde casi la primera semana, ya los profesores que tenemos en el Instituto Lago nos decían, ya oímos a los chavales que van a Cubit. Jamás les oirás decir que van a una biblioteca, porque ya hicimos la marca de Cubit, que no era una biblioteca convencional en el 2010, ni sigue siendo. Entonces, ellos van a Cubit, jamás van a una biblioteca. Para ellos eso es otra cosa, ¿no? Porque Cubit es otra cosa. Entonces, ya empezamos de ahí, ¿no? Y lanzaros una pregunta a todas y luego damos paso al público. Las bibliotecas cada vez se están transformando más por el uso que hace directamente el público de ellas, porque van buscando espacios, lugares donde desarrollar todo tipo de actividades, ¿no? Cuando antes eran a veces inimaginables, pues ahora tenemos, yo qué sé, talleres de adiestramiento de perros, gente que quiere jugar al ajedrez en la biblioteca, en fin, todo lo que se les ocurre. ¿Habéis tenido propuestas en este sentido y cómo han sido recibidas por la biblioteca? ¿Cómo canalizarlas para que no se vea interrumpida, ¿no? la marcha de la biblioteca? Bueno, yo te puedo decir, pues que no sé si habéis visto la foto de antes, que yo la primera vez que oí que íbamos a hacer un mini campus de Quidditch, no me lo podía creer. Y de pronto me viene el equipo de Quidditch de Zaragoza. No, que es que a la semana que viene vamos a jugar contra los de Francia. Y yo, vale, ¿y cómo lleváis la escoba? ¿Y cómo lleváis la pelota? Bueno, dices, pero es que esto es lo que quieren los chavales. O sea, por mucho que a mí me parezca una fricada, por mucho que digas, ostras, tuvimos éxito, de la misma manera que lo que hacemos de Harry Potter o de cualquier otra serie y tal, es éxito rotundo. Pues es que te tienes que bajar a ellos. Y dices, ostras, hay veces que también tropezamos, ¿eh? Y te aprendes de esos errores porque a lo mejor entras en alguna actividad que dices, madre, pues no. Pero lo mismo que Tolkien, ¿no? La semana pasada. En mi caso, tengo que empezar a informarme, a enterarme bien de cosas. La primera vez que yo oí de steampunk, en el 2011, yo decía, ¿esto qué es de steampunk? Bueno, tuve que hacerme un máster de steampunk para saber lo que era el steampunk, ¿no? Ahora ya todo el mundo más o menos, pero en el 2011 el steampunk, que me vinieron unos chavales que querían hacer que les hiciera una guía y que compráramos libros de steampunk porque querían hacer bueno, y de hecho en Zaragoza se empezó y aún se sigue, ¿no? El festival de steampunk, ¿no? Pues bueno, en mi caso, si es para jóvenes y viene de jóvenes, tengo que decir que sí, o sea, sí o sí. A ver, yo tengo un poco el problema contrario. Yo quiero que venga gente a proponerme cosas y hacer cosas y ofrecerles mi espacio. Lo que pasa es que estamos, primero, que todavía no hemos conseguido que la gente vea el Goethe Institut como un sitio donde ellos pueden proponer cosas y hacer cosas, porque la gente lo ve mucho como una escuela de idiomas y nos cuesta un poco, o que ofrece eventos culturales, pero no que ellos puedan acudir a hacer cosas. Entonces, eso es una realmente asignatura pendiente que tenemos. También es verdad que estamos en un barrio que es en el barrio de Salamanca, que no es un barrio que tengas al lado una asociación vecinal, que tú puedas ir y decir, oye, pues tenemos un espacio. Lo que sí, por ejemplo, lo de cómo puede interrumpir o no un funcionamiento normal de una biblioteca. Lo de la realidad virtual nunca ha habido ningún problema. Es decir, allí es verdad que no somos una biblioteca de estas que se usan, las usan un montón de estudiantes para estudiar, pero es que yo estoy muy agradecida porque me parece un uso, de la biblioteca que tampoco es el suyo. Entonces,
provoca curiosidad, o sea, la gente entra a la biblioteca pues a cogerse un libro de gramática o una película o lo que sea y ve allí a la gente, y pues preguntan, oye, ¿y esto qué es? ¿Y lo puedo usar yo? Entonces crea diálogos porque la gente mientras están... Uno de los problemas que me decían era que la realidad virtual es una cosa como muy... que te quita de diálogo porque estás en tu mundo, pero es mentira. Porque la gente lo está viendo en una pantalla y tú estás en un mundo de fantasía y te están gritando, no, vete para la derecha, coge la varita mágica de allí y se forma, entonces se crean diálogos, se forman grupitos de gente que de repente no se conoce de nada y de repente están en un equipo y el otro está en el otro. Entonces eso, por ejemplo, que es una actividad no usual de una biblioteca, lo que hace es darle vida y no ha habido ningún problema, nadie se ha quejado y vamos, genial. Y bueno, en vuestro caso, Isabel, en nuestro caso, evidentemente, nosotros no gestionamos los espacios. Lo que sí que me gustaría es... Este coloquio está muy centrado por las compañeras también en el público juvenil y es lógico, pero mi reflexión como bibliotecaria y también como usuaria es en el ámbito de la biblioteca pública realmente tenemos que atender muchas necesidades de mucho tipo de público y además poner muy en contacto a esos, casi en contacto intergeneracional y que muchas veces las soluciones para que los jóvenes con un montón de actividades que pueden ser más o menos ruidosas o no lo sé, no interfieran con el proceso puramente de gestión de la biblioteca de los profesionales o de otro tipo de público, que a lo mejor lo que necesita es un espacio, como nos dice nuestra directora general, de ensimismamiento, es decir, de sentarte en un sitio a leer y a disfrutar de la lectura sin que te pueda estar molestando otro tipo de actividad a la que también tienes que estar atento. Y es complejo y es complicado y muchas veces esas soluciones nos las pueden dar otros profesionales, que no son, mira Santi, pero no solamente son los arquitectos, pero sí en el concepto de los espacios y sí en la manera en la que podríamos colaborar con otro tipo de profesionales pues para ir distribuyendo un poco las necesidades de todo el mundo. También tenemos un país que dentro de nada vamos a ser todos viejísimos, ¿no? Y realmente yo no sé, quedará siempre algún joven y será muy ruidoso, pero vamos a ser todos muy viejos. También hay que atender a ese tipo de población y a ese tipo de ciudadanos que además no son nativos vegetales y que a lo mejor en algún, si quitamos la típica hemeroteca y el típico periódico, pues dirá, pues ¿para qué voy a ir yo a la biblioteca si allí lo único que va a ver que son trastos que no entiendo? No sé. No sé, vale. Repito que lo de la realidad virtual, jóvenes casi no tenemos. Son gente Sí. de 50 para arriba. O sea, que están ahí. O sea. Muy bien. Pues si queréis pasamos ya a las preguntas del público y adelante. De acuerdo. Y levantarme, vale. Hola, me llamo José, soy el bibliotecario de Belgrado, del Cervantes. Me ha llegado el corazón la foto que has puesto de Belgrado y la conozco cómo era la biblioteca y cómo quedó y quiero felicitaros porque habéis hecho un trabajo estupendo. Han sido los compañeros, pero sí. Sí, además la gente que trabaja allí, he trabajado con ellos, magníficos. Y además tenéis la suerte de tener un director que, si no me equivoco, era el bibliotecario de Sarajevo. Sí. Esperemos que aquí podamos, en el Cervantes, podamos en breve también felicitarnos. Y quería preguntarte, ¿quién decide el diseño, cuando cambiéis la biblioteca en el Goethe, quién decide el diseño de qué tipo de biblioteca vais a ofrecer al público? O sea, es una cosa que depende del bibliotecario, del director, de alguna institución superior en Alemania. A ver, idealmente es un trabajo conjunto de todo el instituto, de todos los departamentos que se juntan. Esto se hizo, por ejemplo, en el espacio temático de Varsovia. No es solo la biblioteca, es allí donde sucede todo lo que pasa en el instituto. Cualquier película que se pone, cualquier concierto que hay, cualquier performance, todo sucede en la biblioteca porque además no tienen salón de actos. Entonces todo sucede allí. Y eso es obligado
que sean todos los departamentos los que participen. Esto también lo sabéis los que sois del Instituto Cervantes, que a veces la cooperación entre departamentos pues puede tener sus cosinas, porque cada uno tiene sus ideas y tiene sus presupuestos y quiere hacer sus cosas, pero idealmente es eso. Sí que el que lo lleva siempre es principalmente el bibliotecario, ¿vale? El bibliotecario es el que propone también, porque es el que se confía en él para saber pues, qué necesidades hay del público que hay, qué público ya existe, qué público se quiere ganar, y en función de eso pues, se hace el plan de la biblioteca. Cuando son planes un poco más grandes, que no son poner 2 sillas, sí se cuenta siempre con un arquitecto también. Obviamente, en lo que puede haber siempre fallos, que lo sabéis también, es en el presupuesto. Es decir, el bibliotecario hace su carta a los Reyes Magos de «Buah, yo quiero todo esto», y luego llega, eso sí, normalmente suele ser la central, que dice «ya, pero el presupuesto que tienes es este». Entonces, bueno, ahí es donde hay que encontrar pero es el bibliotecario normalmente, idealmente en conjunto con todos los demás departamentos que también pueden decir. Lo que se hace también ya ahora desde hace unos años es también involucrar a los usuarios. Es decir, previamente hacer toda una serie de talleres donde pues, diferentes tipologías de usuarios que tenemos, o incluso se intenta que venga alguien que no es usuario de la biblioteca, pues a decir qué necesidades tienen, etc. Esto antes era un poquito más centrado en nosotros, ahora ya hemos conseguido abrirnos un poco la mente. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Mónica, no vengo de ninguna biblioteca, pero espero estar pronto en alguna. Y mi pregunta va un poco para Maricruz, pero en general. Has hablado de plataformas tipo Netflix, HBO, etc. Yo no sé si esto es un deseo, es una realidad, es factible. Es un deseo. O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto es factible? Porque el otro día lo estuve hablando con mis compañeros de que sería estupendo. Precisamente tú hablabas de barrios con poco poder adquisitivo, etcétera, donde una plataforma de este estilo es impensable. Y entonces, ¿hasta qué punto una biblioteca puede ofrecer una conexión a este tipo de plataformas? Ya no digo, o sea, es decir, ¿hasta qué punto, desde el punto de vista de licencias, de la propia plataforma o de distribución, etcétera, es esto posible? Y, bueno, desde luego deseable, sí, claro, pero ¿y si no habría alguna forma de negociación, bueno, pues, de distribución de algún tipo de contenido, etcétera? O sea, ¿en qué nivel o en qué grado estamos a día de hoy con esto? Lo primero, es deseable, que más quisiera que poderlo tener, ¿no? Y lo segundo, desconozco, porque por encima de mí está una coordinadora de bibliotecas y por encima tengo a un gerente y al político, bueno, el gerente que es también político y otro político, ¿no? Y ahora mismo pues estamos, no sé vosotros, pero estamos saliendo todavía de la crisis, ¿vale? Entonces, todo este tipo de innovaciones es las que yo, por ejemplo, estoy planteando que tendrían que estar ya no solamente para mi biblioteca, sino para las otras 27 bibliotecas de la red municipal, de cara a lo que acabas de decir, ¿no? De otra gente que no puede acceder económicamente a esas plataformas, ¿no? Por lo poco que he leído, que tampoco me he centrado mucho en leer de lo que están haciendo en otros países, sí que existen plataformas en que tú contratas X licencias, tú llegas a un acuerdo pues, con Netflix o con HBO y puedes dar X cosas, o incluso lo puedes hacer en la biblioteca. Pero, sinceramente, no te puedo decir pasos concretos, pero de la misma manera que fuimos a la Luna hace 50 años, yo creo que todo es cuestión de ponerse y de investigar, ¿no? Entonces, yo espero que a un plazo medio corto podamos tenerlo, de la misma manera que hace 25 años eBiblio nos parecía a lo mejor también algo insólito, ¿no? Yo, si me dejáis apuntar, en la plataforma de eBiblio Madrid, de proyecto en la Comunidad de Madrid del Ministerio, sí existe una plataforma para visualizar películas que se llama eFilm. Supongo que en más comunidades autónomas sucederá lo mismo.
Y además también hay pues, audiolibros, cursos de idiomas, recursos en línea, tipo enciclopedias, etcétera, con lo cual ya es una realidad. Es verdad que las últimas series, las últimas películas es muy caro y entonces lo que te puedes encontrar allí pues, son películas pues, ya de hace unos años, clásicos, pero creo que también eso aporta mucho porque realmente pues es lo que no te encuentras muchas veces en ese tipo de plataformas comerciales. Yo quería ahondar un poco en lo que has dicho tú, porque evidentemente no porque otras comunidades autónomas también a través de film han puesto en marcha películas, dices, bueno, los usuarios no se van en general a ver atraídos por esas películas o por esas series porque no tienen la última que van a ver en HBO o en Netflix. Pero también creo que la biblioteca pública no puede caer siempre en la trampa de ofrecer la última novedad en ese sentido, precisamente porque también tenemos la obligación de crear un fondo de calidad donde se pueda encontrar otro tipo de materia, y eso sí que lo va a ofrecer la biblioteca. En el ámbito de las plataformas, a lo mejor una tan potente como Netflix, bueno, quiero decir, ya lo ha dicho Lidia, se puede llegar en contacto, te puedes poner en contacto con las empresas para intentar que vean en las bibliotecas un aliado, y hay veces que te saldrá bien y hay veces que te saldrá mal. Y luego también creo, por ejemplo, en el ámbito de eBiblio, que hay veces que se producen decepciones por parte de los usuarios, no solamente por los títulos que encuentren, sino por el propio desconocimiento de lo que han comprado en un momento dado. Por ejemplo, los usuarios se enfadan muchísimo cuando no pueden utilizar y descargarse contenidos en su Kindle, porque resulta que en España todo el mundo compró un Kindle porque era muy barato, quizás desconociendo que tenía un formato propietario. Un formato propietario que te puedo decir que, bueno, pues quizás en Estados Unidos han conseguido algo, pero desde luego España no va a conseguir nada con Kindle para que se pueda usar en eBiblio. Y entonces hay una parte de desconocimiento que también tiene que ver con ciertas cosas que creo que no se enseñan, sino que se aprenden, en el sentido de aprenderse de, bueno, pues de un cierto respeto, de un total respeto a los derechos de los autores, y de que determinadas cosas muchas veces las compramos pues porque nos dejamos llevar por la inmediatez de quiero ver el último capítulo de Juego de Tronos, por ejemplo, y no lo voy a encontrar en la biblioteca o no lo voy a encontrar en eBiblio, ¿no? Me llamo Carmen Delibes, trabajo en la biblioteca del Instituto Cervantes de Moscú y quería hacer dos preguntas a María Isabel. La primera es en relación con Pregunte, las bibliotecas responden. Es una herramienta efectivamente que es muy longeva, como muy bien has dicho. Si no recuerdo mal, fue hace aproximadamente 20 años, en las terceras o en las cuartas jornadas de cooperación bibliotecaria, cuando se presentó. Yo estaba en ese momento porque llevaba la cooperación bibliotecaria en Castilla y León, y se presentó realmente como algo muy innovador. Y bueno, yo luego pasé a trabajar a las bibliotecas del Instituto Cervantes y he seguido utilizándolo y he seguido hablando de esta herramienta, pero me sorprende muchísimo que efectivamente apenas se conoce con todo el tiempo que ha pasado. No sé el uso exactamente cómo están las estadísticas, pero creo que tampoco, y efectivamente es un recurso que no es costoso, pero me consta que se siguen haciendo reuniones entre las comunidades autónomas y el Ministerio, que sigue trabajando con los grupos de trabajo. Entonces, la primera pregunta es si se ha planteado, o quizás está trabajando en hacer una valoración, un seguimiento realmente de qué ha ocurrido con Pregunte, las bibliotecas responden, para que realmente algo que podía ser muy, no sé, realmente un servicio que podría ser muchísimo más rentable, no solo a nivel… ¿Qué ha ocurrido con ello, ¿no? Y luego la segunda pregunta es en relación con la rehabilitación o con la
con la creación de nueva planta de bibliotecas, ya que hemos comentado, ¿no?, en las bibliotecas públicas. Por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, en una de las últimas edificación de la Biblioteca Pública de Soria, que fue realmente una obra de muchísima envergadura, y efectivamente la sala de abajo es muy multifuncional, ¿no?, como explicabas antes, que permite… Lo que pasa es que, claro, en este caso se produjo un cambio de la antigua biblioteca en un centro absolutamente histórico, urbano, efectivamente, que tenía muchísimas deficiencias, pero se trasladó a un lugar completamente distinto y, claro, antes cuando comentábamos un poco sobre este público, ¿no?, me recordaba un poco la presentación de nuestro director, ¿no?, esta gente que puede sentirse fuera de tiempo. La biblioteca precisamente pública de Segovia, ¿no?, que es una biblioteca en este momento multifuncional y, bueno, lo conoces bien. ¿Qué ocurre con ese público? ¿Cómo se atiende ese público que estaba antes en ese edificio más histórico, urbano, bueno, en una zona geográfica de Segovia completamente distinta, en un espacio diferente? ¿Qué ocurre con ellos, ¿no? Serían esas dos, si se ha valorado también. Gracias. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, precisamente he ido muy rápido porque soy incapaz de abreviar, me enrollo muchísimo y me han tenido que cortar. El grupo de trabajo ha hecho precisamente ese estudio de más de 300 páginas analizando yo creo, todos los aspectos de Pregunte, entre otras cosas para saber qué estaba pasando con Pregunte, si seguía siendo útil y por qué la gente lo demandaba o no lo demandaba. Lo más curioso de este estudio, que ya digo que es público y lo podéis consultar, es muy curioso, es que un servicio como Pregunte decae prácticamente desde el momento de su nacimiento. Quiere decir que esto no es de ahora, 20 años después. Luego ya entraremos en el debate, ¿no?, de cómo ahora la gente accede a la información y a qué tipo de información accede y cuál es nuestro papel, como he dicho antes, dentro de todo ese maremotum de información que la gente cree tener. No, porque no siempre, quiero decir, las 10 primeras cosas que te aparecen no son las más certeras y además tiene por detrás una serie de algoritmos que cualquiera, o sea, no lo sabemos, quiero decir, por qué están del todo ahí o sí. Bueno, en cualquier caso, que no solamente por el uso. Entre otras cosas, creo que Pregunte, como otros muchos servicios cooperativos, es verdad que, y he de corregirme a mí misma, no es costoso a nivel económico, pero es muy costoso a nivel humano. Es decir, los equipos que atienden en 49 bibliotecas a Pregunte, a la vez que atienden sus actividades cotidianas, evidentemente nos hacen plantearnos si Pregunte debe seguir manteniéndose o no. Por otra parte, en ese estudio lo que vemos es que el servicio aumenta cuando pones un poco de dinero y sencillamente un poco en la difusión de cualquier servicio. Lo preocupante de Pregunte no es solo que no lo conozcan los usuarios, es que determinados estudiantes en facultades de biblioteconomía y documentación desconozcan el servicio. Ya la cosa está empezando a ser todo un poquito más complicada y más rara, ¿no? Bueno, y por otra parte, bueno, realmente es ese coste humano. De hecho, vamos a presentar el estudio a las bibliotecas participantes que no se habían reunido desde hace la friolera de 9 años, precisamente para que no sea el Ministerio de ninguna manera. El Ministerio solamente pone herramientas a disposición del resto de las bibliotecas, es decir, que sean los propios compañeros que nos digan si pueden seguir con él o no. Otro debate sería si sigue teniendo sentido o no, que además se vincula con otro montón de líneas de las que podría, por lo menos yo, estar hablando de aquí hasta las 10 de la noche. Pero bueno, eso con respecto a Pregunte. El grupo de trabajo, yo he sido coordinadora de ese grupo de trabajo hasta el mes pasado, ahora la coordinadora es Carmen Macías, de la Biblioteca de Asturias. Nuestra labor como grupo era precisamente incluso darnos sentido, decir qué pasa con Pregunte, vamos a analizarlo. No podemos decir si sigue teniendo sentido o no hasta que realmente no lo volvamos a estudiar, detectemos qué está pasando y desde ahí, con una serie de conclusiones que se extraen en el estudio, se ponga en común precisamente con los compañeros que lo están llevando en ese coste humano que conlleva. Con respecto a tu segunda pregunta, vuelvo a insistir en que el Ministerio no gestiona
ni los servicios, ni los espacios, ni el personal, en este caso, de la Biblioteca Pública del Estado en Segovia. Quiero decir que cuando se crea una nueva biblioteca, es verdad que la Biblioteca Pública del Estado en Segovia era una biblioteca, la antigua, antes de la nueva, muy pequeñita, que estaba en el centro neurálgico. El antiguo director, Luis, siempre decía que era una biblioteca donde sobre todo había mucha gente mayor y donde prácticamente solamente paraban los turistas para usar el baño. Y después, claro, tenía el miedo de que de repente te llevas una biblioteca a las afueras de una ciudad con un proyecto urbanístico que en principio iba a ser boyante, pero que con la crisis se paraliza y dices, bueno, pues ¿qué va a pasar con esto? También os diré que la dotación de ese espacio para la creación de una biblioteca pública del Estado no la decide el Ministerio de Cultura. Quiero decir, el solar es de un ayuntamiento que ofrece un espacio que después es valorado por el conjunto de las administraciones que lo pueden ver favorable o desfavorable. El centro tiene ventajas y tiene muchas desventajas. Y en el caso de Segovia, porque yo también, quiero decir, he estado mucho tiempo allí siguiendo todo el proceso de construcción y hablando tanto con el antiguo como con el nuevo director, con Roberto, se asombraron de la cantidad de vida, entre comillas, que un edificio en las afueras puede despertar, porque Segovia es una ciudad relativamente pequeña, con un, con un interés público del ayuntamiento de ofrecer buenos contactos de transporte público en una ciudad pequeña. Eso es una distancia bastante razonable, con sitios para aparcar, con toda, digamos, los nuevos usuarios que antes no iban a la biblioteca del centro, que son familias, niños, gente joven y la gente y, digamos, la expectación que crea de repente encontrarte una biblioteca con un gran espacio físico donde puedes hacer un montón de actividades que antes estaban limitados por los escasos metros cuadrados que tenía la antigua, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene sus ventajas y desventajas. No soy la más indicada para hablar, ya digo, en concreto a la Biblioteca Pública del Estado en Segovia, porque no la gestionamos nosotros, es una gestión autonómica y no quiero quitarle el protagonismo al quien la tendría y debería contestar. Así que espero haberte contestado en la parte que le toca al Ministerio, en concreto en este edificio. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Yo soy Carmen, de la Biblioteca Municipal de Arroyomolinos. Primero, agradeceros el debate que está surgiendo de esta segunda mesa, porque está resultando muy interesante. Y luego la pregunta es para Maricruz de Cubit, y es que has hablado por ejemplo, que te vinieron a preguntar sobre el steampunk y habéis hecho una guía, habéis profundizado en temas que son del interés de los jóvenes. Pero, ¿de qué manera se diseñan las actividades y las propuestas, los servicios para los jóvenes? ¿Tenéis jóvenes implicados en este proceso? Y si es así, ¿cómo conseguís que vengan a traerlos para participar de esto? Y si no es así, ¿cómo hacéis para sentiros jóvenes y poder proponer esas cosas que a mí no se me ocurrirían, como un torneo de Quidditch o mil cosas de Harry Potter que hicisteis la semana de Harry Potter y bastantes actividades muy interesantes que habéis tenido? El lunes estamos con un proyecto de stop motion del Hombre a la Luna y toda la literatura del Hombre a la Luna. A ver, decirte, antes de abrir la biblioteca, de entre el 2006 y el 2010, lo que hicimos el personal que en ese momento estábamos contratados, que éramos 3, participar en todos los eventos juveniles, hasta conciertos, con un stand donde les pedíamos a toda la gente joven que iba allí cómo quería que fuera su biblioteca, ¿vale? Eso nos dio unas pautas para saber cómo poner la colección, porque nosotros la colección la tenemos por centros de interés, y qué servicios o qué es lo que querían o qué tipo de actividades, ¿vale? Eso por un lado. Luego, una vez que abrimos la biblioteca, sí que nos hubiera gustado, sí que nos gustaría que los jóvenes participaran, sobre todo a la hora de definir más servicios o de más organización. Y puedo decir que no, pero sinceramente por falta de personal y de tiempo, como siempre. El poder convocarlos, ¿vale? Porque sí que podemos hacer algo parecido. En Zaragoza tenemos la suerte de que tenemos más de 27 casas, igual casi que bibliotecas, casas de juventud que llevan 35 años funcionando. Entonces tenemos ese apoyo, nos apoyamos en esas casas de juventud que
ya no estamos súper interrelacionados en actividades y entonces tenemos muy fácil acceso a ellos. Y no se ha hecho el crear una participación más sobre servicios por falta de personal, por falta de presupuesto, lo de siempre. Y sí que tenemos participación en actividades porque son los propios jóvenes los que vienen a la biblioteca o te llaman o te escriben o por redes sociales o por Twitter. Oye, por ejemplo, lo de Harry Potter, la noche de Harry Potter, dijimos, podía estar bien ya hace 2 años. Dijimos, bueno, pues a la siguiente. La siguiente fue un poco improvisado, pensar que tenemos un presupuesto bastante ajustado. Vamos, soy biblioteca municipal, no soy biblioteca del Estado, ¿vale? Y somos 27, más un bibliobús, para que os hagáis una idea. Es el Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, andamos con presupuesto muy ajustado. Entonces, este año, ya antes de diciembre, la Asociación de Fans de Harry Potter de Zaragoza nos dijeron, oye, como el año pasado lo hicisteis así vosotras un poco y tuvo mucho éxito, porque la verdad es que sí, os echamos una mano y a la vez implicamos a todos nuestros fans y todo. Entonces, esto es casi semanalmente, tenemos gente, asociaciones, o sea, hemos llegado, después de casi 10 años, hemos llegado a ese nivel de que nos vienen propuestas por parte de ellos, o bien por redes. O sea, hemos conseguido entrar dentro de su dinámica y de sus redes, porque realmente nosotros tenemos casi tanta actividad física como virtual. Y entonces hay muchos que nos conocen más a través de Instagram que casi deben ir a la biblioteca. Siempre cuento la misma anécdota, pero para que veáis. Hice una visita a un colectivo de chavales, los Nini, que se les llama, ¿no?, de alguna manera, que hacen formación sociolaboral. Supongo que más o menos sabéis de qué hablo. Eran 4 y el monitor me dijo, Cruz, pues imagínate quién son, entre 16 y 22 años, no han estado nunca en una biblioteca, ya disculparás. Hice, yo creo, como soy, el monitor era aficionado al cómic, igual lo enfocamos la visita al cómic y tal, ¿no? Y me sorprendió que cuando lo recibí y me presenté, ninguno había estado en una biblioteca, eran 5. 5. Ninguno había estado en una biblioteca, pero uno de ellos, ni en Qubit, ni ninguna. Uno de ellos dijo, no he estado, pero conozco Qubit. Esto hace 2 años. Y es porque nos seguía por Instagram. Para mí eso es un logro. O sea, es un logro porque si entráis a nuestro Instagram es todo relacionado con el fondo de la biblioteca, con nuestras actividades y con el fondo y actividades relacionadas a nivel local del ayuntamiento. Entonces, hemos conseguido entrar en ese círculo de red virtual que están los jóvenes, que es donde queríamos estar, que están ahí, ¿no? Y entonces tengo la suerte hasta ahora que las actividades, muchas, nos vienen dadas. Y luego, lo que os he dicho antes, seguimos siendo prueba piloto. Tengo la suerte de tener unas compañeras que están continuamente... ya sé que es muy duro decir que queremos seguir siendo jóvenes eternamente, pero es que en donde estamos no nos queda otro remedio. O sea, estamos intentando estar al día. Es imposible, es imposible. Y también sabemos, yo sé que tengo una duración, o sea, que yo caduco. O sea, que yo llegará un momento que diré, mira, es que ya no puedo seguir este ritmo de estar actualizada, de estar siempre intentando formarte, intentando estar averiguando, intentando a través de redes... No por anticiparte, porque nunca vas a poder anticiparte, porque ellos siempre van a ir delante, pero sí un poco seguirles el ritmo, ¿vale? Entonces, más o menos no sé si te he contestado, pero sería eso. Podéis ver que yo empecé con esto en el 2006, es como si fuera mi hijo, y por eso para mí es una pasión, y la pasión de mis compañeras, ¿no?, de estar y de ver que hemos conseguido frutos, ¿no? Entonces, hay cosas que mejorar, todos los días hay cosas que mejorar. Año que viene vamos a hacer otras encuestas, vamos a hacer otras cosas, porque, y de hecho ya estamos cambiando incluso la biblioteca, el fondo y todo, porque vemos por dónde van. O sea, continuamente estamos experimentando y estamos cambiando, porque no nos queda otro remedio, porque la sociedad que viene, los jóvenes que vienen, o sea, nosotros ahora mismo, los que empezaron con nosotras con 12 años, ya están en la universidad y ya nos están diciendo, oye, que esto como que ya no, quitar esta estampilla que no sirve para nada, ¿no? Por ejemplo, la Wii, ¿no? Ya nos están diciendo que para qué queremos tener Wii, ¿no? Que no tiene sentido. Pues bueno, para que veáis, eso es un poco la trayectoria y eso.
¿Alguna pregunta más? Pues aprovecho yo para colar una mía, que es ¿y quién lleva los perfiles en redes sociales de vuestra biblioteca? ¿Hay gente especializada? ¿Sois los bibliotecarios? No. A ver, realmente no es un community manager, realmente es mi compañera la técnico sociocultural. Reivindico, y aquí lo digo muy claramente, estoy reivindicando, a nivel del ministerio sobre todo, que hay que incorporar, tengo la suerte de que se incorporó al equipo una técnico sociocultural y es la que lo lleva, ¿no? Que afortunadamente bueno, tiene una trayectoria curricular pues, muy curiosa y tal. Y reivindico que en las bibliotecas se tienen que incorporar gente de otros perfiles que no sean bibliotecarios, pues, comunicación audiovisual o community manager, o eso, porque eso es lo que te da vida y eso es lo que realmente hay cosas que ella recoge por otro lado, que me viene y me digo, ¿pero de dónde has sacado eso? Pero, entonces, es la técnico sociocultural y reivindico que para las bibliotecas tiene que haber ese perfil o un perfil distinto al bibliotecario, te da otro punto de vista. Como no viene del mundo de las bibliotecas, viene con unas ideas más frescas, no tiene la biblioteca tradicional metida tan dentro, ¿no? Entonces, eso, la técnico sociocultural y puede ser otra persona, pero yo sería partidaria de fuera del mundo de la biblioteca, para que con nociones, por supuesto, a lo mejor de formación o de fomento a la lectura y tal, pero... Me quiero unir totalmente a la reivindicación de Cruz y decir también que el mismo, o sea, normalmente en las bibliotecas hay algunas que tienen una actividad en redes sociales pues maravillosa, pues porque o tienen una persona que les ha sobrevenido, que tienen ahí una conexión o tal, o porque están haciendo un esfuerzo brutal en intentar adaptarse. Esto son cosas que normalmente pues se van haciendo, los hace pues el que está en el préstamo, el que está pues uno que más o menos, que tal, y esto es algo que también en las bibliotecas debería incorporarse con presupuesto, con personal y con dedicación, porque esto es una dedicación casi 100%, o sea, para estar al día, pues eso, de lo que estás, y como tú dices, nunca puedes estar al día del todo, pero más o menos, pues eso, que te lleguen y te hablen del steampunk y más o menos puedas poner cara de que sabes de qué están hablando un poquito, esto es una dedicación 100%, de estar en redes, de estar viendo qué es lo que está funcionando, de conectar con la gente, darle al retweet, darle al Instagram, al no sé qué, y eso en las bibliotecas pues normalmente lo hacemos pues así como podemos y eso se nota, y no llegamos vosotros porque estáis haciendo ahí un esfuerzo, porque además os viene en el DNI, ¿sabes? Os viene de dentro, pero no llegamos a la gente a la que tenemos que llegar. Entonces, sí, yo firmo. Es imprescindible. También. Si me permites, por una pequeña alusión, no depende del Ministerio de Cultura dotar de personal a la administración local ni la administración autonómica. Lo que sí que depende de nosotros, aparte de las oposiciones que convocamos, que serían fundamentalmente ni siquiera para las públicas del Estado, el Ministerio no dota a las bibliotecas públicas del Estado de personal a través de la Administración General del Estado, sino que es autonómica, pero en lo que sí que estamos es a través del Consejo de Cooperación Bibliotecario. Lo que sí que fomentamos son grupos de trabajo que pueden ser estratégicos o no, y tenemos un grupo de trabajo precisamente que está estudiando la manera en la que está cambiando el perfil del bibliotecario, cómo podríamos intentar mejorar la manera en la que todas las administraciones, ya sea local o autonómica, accede a esta profesión mediante oposición, y la manera en la que actualmente se está accediendo, qué se le está pidiendo al opositor, que lo que estamos viendo es que se le está pidiendo lo que se le estaba pidiendo muchas veces, y disculpadme, en el siglo XIX, efectivamente. Ahí es donde yo creo que debemos incidir, no tanto como que el Ministerio dote o no, que no dota o no, o deja de dotar, sencillamente no dota de personal a otras administraciones, sino pues cómo las administraciones, también los políticos, quiero decir que en el fondo es cuando se realiza una oferta de empleo público, con qué periodicidades se están dotando de la posibilidad no solamente del perfil, sino incluso temporal, de renovar el personal en las instituciones públicas, que se está jubilando cuando no se convocan nuevos procesos selectivos. Es decir, que muchas veces ese tipo de cosas se nos escapa de las manos al Ministerio, que también somos técnicos y también somos bibliotecarios. Lo que pasa es que estamos en un perfil administrativo de gestión distinto, y solamente quería que eso quedara claro.
Y subrayar, y aprovecho también que, por ejemplo, la convocatoria que citó antes Isabel, de laboratorios bibliotecarios que hace la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, apunta un poco no solo en ese sentido de mezcla entre distintos tipos de profesionales, sino que, por ejemplo, lo que os decía, que está abierta la convocatoria hasta mitad de septiembre. Se van a presentar proyectos y una de las cosas que se valora es que se mezclen distintos perfiles. Y cuando se seleccionan estos proyectos, posteriormente habrá otra convocatoria para, aunque no sea tu proyecto, colaborar en ello. De esta manera queremos invitar no solo a los profesionales de las bibliotecas, sino a todo tipo de ciudadanos, porque la mezcla es lo que produce cosas muy interesantes y además yo creo que es la forma de repensar la biblioteca, ¿no?, actual y futura. Ver realmente, no desde nuestro despacho, qué es lo que quieren los usuarios, sino directamente interpelarles, hablar con ellos y que nos aporten ideas de qué quieren ellos con esa institución que, bueno, en muchos casos, no en todos, pero son parte de la administración pública y, por lo tanto, nuestro dinero como ciudadanos está ahí invertido y tenemos que decidir también cómo queremos que sean esas bibliotecas. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, son -10, pues cerraríamos aquí el debate y simplemente, bueno, como conclusión, pues siempre las bibliotecas públicas nos hemos estado reinventando, no es nada nuevo. Hay que tomárselo con tranquilidad porque tampoco son cambios bruscos del blanco al negro, sino que son paulatinos y bueno, se pueden hacer con tiempo, no hay que estar tan agobiado. Evidentemente tampoco hay que ser naif, se necesita presupuesto, se necesita personal. La innovación pues no puede surgir cuando estás en el préstamo, tienes que abrir la biblioteca, pagar la luz. En eso hay que ser realistas, pero vamos a animaros y que os vayáis con un sentimiento positivo de que, bueno, que mucho se puede hacer todavía y está en nuestras manos. Y agradecer a las ponentes por toda su colaboración y sus presentaciones, que han sido ideas muy interesantes, y también a vosotros porque realmente me parecéis un público muy interesante, eso de que seáis de distintos lugares y demás. De verdad que he estado últimamente en varias jornadas y esta me parece de un público muy activo y realmente de mucho valor. Así que muchas gracias. Thank you.